¿Alguien tiene duda o pregunta? No, profe, ninguno. No. Bueno. Entonces, vamos a trabajar ahora, primero, antes de que se me olvide y antes de que suceda algo, se va a quedar de tarea terminar este ejercicio. ¿Por qué no me está dando tiempo terminar este tipo de ejercicios? Entonces, se les queda de tarea a partir de donde yo les indique hasta el resultado que es IDT. Eso va a ser la tarea, es decir, no me tienen que volver a reescribir todo, sino lo que yo les indique a partir de aquí, ustedes me lo envían. La tarea es para el día de mañana, a más tardar a las 11 de la noche. Esa es una. La otra, no les voy a dar clase mañana porque tengo que ir a la escuela a firmar unos papeles. Entonces, el día de mañana ocúpenlo o para hacer la tarea o para terminar de pasar los ejercicios de YouTube o para hacer los ejercicios de clase que llevamos en su libreta para que tengan el punto de esos rubros y no después empecemos que por qué es mi calificación tal o cual. Y el asunto ya saben que es su grupo y su nombre completo y el archivo se va a llamar ejercicio 1. Porque es el primer ejercicio de impedancias que vamos a hacer, entonces con que le escriban ejercicio 1 es más que suficiente. ¿Dudas o preguntas? El asunto del correo sería nuestro grupo y el nombre, como siempre, profe. El nombre completo, ya lo saben. Sí, es el grupo y su nombre completo, el asunto. Ajá, ok. Bueno. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profesor. Bueno, entonces vamos a iniciar con el ejercicio. Dice que hay que determinar el valor de IDT para tiempos mayores que 0. Tenemos interruptores, un interruptor de cambio de posición, que me faltó agregarle las posiciones. Tenemos que va a estar en una posición 1 y lo vamos a cambiar a la posición 2. Tenemos un interruptor abierto que vamos a cerrar. Entonces, vamos a calcular las condiciones iniciales, recordando que el teorema del valor final, porque si alguien lo quiere aplicar, yo les mencioné que solamente cuando las condiciones iniciales sean muy difíciles de calcular, y si recuerdan los ejercicios, uno lo hicimos en clase y otro fue enviado, o bueno, está en YouTube, donde utilicé el teorema del valor final. Básicamente, no lo vamos a poder evitar, o más bien vamos a tener que usar el teorema del valor final cuando tengamos varios capacitores conectados en serie y necesitemos la condición inicial de uno en específico. Y también vamos a tener que usar el teorema del valor final cuando tengamos bobinas con o sin acoplamientos, pero conectadas en paralelo. Vamos a tener que usar el teorema del valor final para encontrar la condición inicial de la bobina o las bobinas que están conectadas en paralelo. Entonces, si no tenemos necesariamente capacitores en serie o bobinas en paralelo, pues recomiendo no usar el teorema del valor final. Pero si lo quieren usar, recuerden que el resultado debe de salir lo mismo si lo usamos o no lo usamos. Va a depender más del circuito por lo complicado de las condiciones iniciales. Bueno, dicho lo anterior, vamos a trabajar con el circuito que está aquí y vamos a empezar por encontrar las condiciones iniciales, ya que al tener interruptores vamos a tener que trabajar en tiempos menores que 0. Y en tiempos menores que 0, el circuito que nos va a quedar, vamos a sustituir a las bobinas por un cortocircuito para ver qué tenemos y si es factible a través solamente del corto encontrar las condiciones iniciales, lo hacemos, y si no, bueno, pues tendríamos que aplicar el teorema del valor final. Tenemos una fuente de corriente de 3, tenemos la resistencia de 13, la bobina de 10 la vamos a sustituir por un cortocircuito. Tenemos una bobina de 14 que la vamos a sustituir también por un cortocircuito y tenemos la resistencia de 10, aquí tenemos una resistencia de 7, tenemos una bobina de 12 que se va a sustituir por un cortocircuito y después tenemos un circuito abierto
que se debe al interruptor que está abierto. Después tenemos la resistencia de 15, la resistencia de 8, una resistencia de 5 y la fuente de voltaje de 50. Ese sería nuestro circuito. Lo que voy a hacer es cambiar nada más el color para saber dónde están los cortocircuitos de las bobinas. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro y aquí tenemos el que nos hace falta. Una vez que ya lo hicimos, entonces podemos considerar primero cuántas trayectorias cerradas tiene el circuito. ¿Cuántas trayectorias cerradas hay en el circuito? Una. De acuerdo. Todas las bobinas que son ahora un cortocircuito quedaron en esta trayectoria cerrada. No todas. ¿Todas quedaron en esa trayectoria cerrada? No todas. La de la derecha de 12 Henrys, no. La de la derecha de 12 Henrys, no. Entonces, tenemos dos bobinas que quedaron en una trayectoria cerrada y una que quedó en una trayectoria abierta. La corriente solo circula por qué tipo de trayectorias? Cerrada. Por lo tanto, ya sabemos que la corriente en una de las bobinas, ¿cuánto va a valer? ¿En cuál bobina va a valer qué valor? La de 12 Henrys. ¿Cuánto vale? 0. 0, porque aquí que no hay. No hay corriente. No hay corriente por tener un circuito abierto. Entonces ya sabemos eso y si consideramos como elemento estos dos cortocircuitos, ¿cómo están conectados? En serie. En serie. Eso es para poder darle una solución. Y siempre que tengamos elementos en serie, ¿qué van a tener igual? La misma corriente. La misma corriente. Entonces, la corriente de esta bobina y la corriente de esta bobina van a ser la misma. Quiere decir que ya identificamos cómo obtener el resultado y no vamos a tener que aplicar el teorema del valor final porque ya ubicamos el valor de cada uno, faltaría calcularlos. Primero, eso sería lo primero. Lo segundo, cada vez que tengamos bobinas acopladas, vamos a tener que asignar primero sentido a esas bobinas para determinar cómo va a ser ahora, al momento que damos sentidos, la inductancia mutua, recordando que cada vez que tenemos bobinas acopladas, la marca de polaridad es la referencia para trabajar con ellas. ¿Qué sucede si yo doy el sentido de mi corriente en esta dirección y en esta dirección? Si veo mi sentido, se dice que la corriente entra en la marca porque la corriente primero llega a la marca y después pasa por la bobina. Por eso, cuando la corriente primero toca la marca, se dice que la corriente entra por la marca. En esta, la corriente primero toca la bobina y después sale por la marca. Por eso, bajo esta condición, se dice que la corriente sale por la marca. Y siempre que yo, al asignar sentidos de elementos, la corriente en una de las bobinas acopladas entre por la marca y la corriente en la otra bobina salga, esa inductancia mutua la convierto en negativa por los sentidos asignados. No hay que confundirse con lo que los profesores dicen de que las inductancias mutuas jamás son negativas. Y así es, aquí lo estamos viendo. No hay ninguna inductancia mutua negativa. ¿Qué sucede cuando nosotros asignamos sentidos de corriente a las bobinas? Lo que generamos es que esa inductancia mutua que ya me dieron su valor, yo la pueda convertir en negativa o la pueda dejar positiva. La recomendación que se hace, porque los signos negativos siempre nos generan problemas, es que todas las inductancias mutuas, cuando nosotros asignemos sentidos, nos queden positivos. ¿Y eso cuándo va a suceder? Bueno, cuando al momento que yo tengo una bobina acoplada, bueno, vamos a darle este sentido para que no, esta marca de polaridad aquí, yo asigno sentidos de tal manera que se cumpla que o por las dos marcas entre la corriente o por las dos marcas salga la corriente. Entonces, si doy este sentido
está entrando por la marca. Para que yo pueda dejar que sea positivo, la corriente también tendría entrar por la marca y tendría que dar esta dirección. Entonces, como la corriente entra por la marca y la corriente entra por la marca, el acoplamiento que yo tengo, lo voy a dejar general, que es KL, va a suceder que me va a quedar positivo. No solo cuando entra por la marca, si ahora cambio las direcciones de la corriente y digo que mi corriente salga por la marca, y aquí también hago que la corriente salga por la marca, sigue siendo positivo. Solo la inductancia mutua se vuelve negativa cuando la corriente que yo asigne entra por una marca de polaridad de las bobinas acopladas y la corriente en la otra bobina acoplada sale por la bobina. Solamente bajo esa condición es negativo y, repito, no pasaría nada. Tendríamos que llegar al mismo resultado, pero hay que tener mucho más cuidado al momento de estar trabajando para no equivocarnos por el signo menos, que generalmente nos hace entrar en conflictos ante ciertos cálculos que realizamos. Dicho eso, pues vamos a tener que calcular las corrientes de las bobinas y pues vamos a tener que asignar sentidos que ya no vamos a poder cambiar. El sentido que le asignemos a estos cortocircuitos lo vamos a tener que mantener ya todo el tiempo por las bobinas. Entonces, vamos a trabajar primero con las bobinas que sí tienen corriente y vamos a asignar la corriente a la primer bobina por donde circule la corriente de esta fuente de excitación. ¿Por cuál bobina estaríamos pasando primero? ¿Por la de 10 Henrys o por la de 14 Henrys? Aunque ahorita son un cortocircuito, pero para tener una referencia. ¿Por cuál bobina estaríamos pasando primero? La de 10 Henrys. ¿La de qué? La de 10 Henrys. Entonces, ¿qué significa? Que le vamos a dejar el sentido de la fuente y ¿hacia dónde iría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda la dirección de su corriente? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, asignamos el sentido y además le damos un nombre que va a ser la condición inicial de la bobina 1 en tiempos menores que 0. Esta va a ser mi bobina 1. La bobina 2, le asignamos bobina 2 a la bobina de 12 Henrys o a la bobina de 14 Henrys. A la de 14. A la de 14. Quiere decir que sería en este cortocircuito. Como ya sin este sentido, con este sentido de corriente, la corriente va a entrar por la marca de polaridad. Si yo estoy diciendo que dejemos todas las bobinas como positivas, ¿qué dirección debe de llevar, todos los acoplamientos, como positivos, qué dirección debe de llevar mi corriente en la bobina de 14 para que también entre por la marca de polaridad? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, dejamos el sentido hacia abajo y esta es la condición inicial de la bobina 2 en tiempos menores que 0. La tercera bobina, aunque no tiene corriente, hay que establecer su dirección porque ya la vamos a mantener. Para que el acoplamiento sea positivo, debe de entrar por la marca de polaridad de la bobina. Quiere decir que qué dirección le debemos de dar para que eso suceda. Hacia la A derecha. la derecha. A la derecha. Entonces, dejamos el sentido y esta sería la condición inicial de la bobina 3 en tiempos menores que 0. De esas tres condiciones hay una que ya sabemos. ¿Cuál es la condición que ya conocemos? ¿La de qué bobina? La de 3. La de 3. ¿Cuánto vale? 0. 0. No hay que hacer nada con ella. Pero para la bobina 1 y 2, que por estar en serie van a tener la misma corriente, es la corriente de esta malla. Y con el circuito que nos quedó, ¿hay que hacer alguna operación para encontrar la corriente de la malla? No. No, ¿por qué? Porque está Porque ya conectada a la nos fuente de proporcionan corriente. la fuente de corriente. A ver, de nuevo, porque no entendí. Hable uno. Es que no entendí lo que dijeron. Que ya no necesitamos calcular nada porque ya nos proporciona la corriente, la fuente de corriente. Así es. Recuerden que siempre que se tenga en una malla una fuente de corriente, o sea que esa fuente de corriente está ubicada en una malla nada más, la corriente de la malla es la de la fuente. Entonces, en este circuito podemos escribir primero, quedamos que la corriente de la bobina 1 y la corriente de la bobina 2, ¿cómo van a ser? Por estar conectadas en esta forma.
Iguales. Iguales. Entonces escribimos que la corriente de la bobina 1 en tiempos menores que 0 va a ser igual a la corriente de la bobina 2 en tiempos menores que 0 y va a ser igual a la corriente de la malla cuyo valor es 3 amperes. Mientras que la corriente de la bobina 3, por estar en una trayectoria abierta, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces ya calculamos las condiciones iniciales de las 3 bobinas, por lo tanto ya terminamos el trabajo en tiempos menores que 0 y ya podemos trabajar en tiempos mayores o iguales que a 0. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer ahorita que vamos a trabajar en tiempos mayores o iguales que 0? Bueno, que el interruptor que estaba en la posición 1 lo vamos a cambiar a la posición 2. El interruptor que estaba abierto lo vamos a cerrar. Y entonces vamos a tener un circuito de la siguiente manera. Recordando, o bueno, al menos aquí hay un detalle, y lo mencioné creo que hace un momento. Cada vez, y si no lo voy a decir ahorita, cada vez que tengamos bobinas acopladas, basta con que una de las bobinas que tengamos acopladas, así fueran 10, 20, 30, con que una sola bobina tenga condición inicial, todas las demás bobinas van a tener fuente dependiente. Ya lo había mencionado y si no lo digo ahorita, que solamente cuando no hay acoplamientos podemos decir que si la bobina no tiene condición inicial, no tiene fuente dependiente. Pero cuando hay acoplamientos, ¿qué sucede? Que con que una sola bobina de las que están acopladas tenga condición inicial, van a aparecer fuentes dependientes. Entonces, además, esas fuentes dependientes, recuerden que siempre van a estar conectadas en serie, en este caso a la bobina, y además tiene que ser de voltaje. Entonces, yo voy a dejar, como ya sé que si hay condición inicial, voy a dejar las fuentes dependientes conectadas a las bobinas, van a estar en serie. Ya sabemos que es de voltaje, pero la dirección ahorita la vamos a determinar porque recuerden que es bajo otro criterio. Y entonces tendríamos las fuentes dependientes y los valores de las resistencias. Bueno, esta bobina vale 10. Tenemos nuestro acoplamiento que es 5. Tenemos otra bobina acoplada. Sí, este acoplamiento que vale, permítanme, vale 7, este acoplamiento que vale 6. Ajá. Tenemos la resistencia de 15, tenemos la resistencia de 8, tenemos una fuente de voltaje y tenemos una resistencia de 5 y por último la resistencia de 7. Vamos a asignar sentidos a las fuentes dependientes, que además quedamos que me falta una fuente dependiente y también me falta una resistencia de 10. Entonces, por el hecho de estar acopladas, aunque nada más una bobina hubiera tenido condición inicial, voy a tener que escribir cada fuente dependiente para todas las bobinas acopladas. Tengo 3 bobinas acopladas, tengo 3 fuentes dependientes. Direcciones. Ya lo mencioné en los videos, ya lo dije en clase. ¿Cuál debe de ser la dirección de la fuente dependiente de una bobina? ¿En quién me baso o quién determina la dirección de la fuente dependiente de la bobina? ¿La fuente? ¿No? El sentido de la corriente. Exacto. ¿De cuál corriente? ¿Qué nombre le damos? De la condición inicial. El sentido de la corriente de la condición inicial determina la dirección de la fuente. Siempre en una bobina, la fuente dependiente lleva la misma dirección que la corriente de condición inicial. Quiere decir que como vamos a respetar estos sentidos que ya establecimos, ¿hacia dónde iría esta fuente? A la derecha. A la derecha. Derecha, ya sabemos que es de voltaje. ¿Esta otra fuente? A la derecha.
a la derecha y es de voltaje. ¿Y esta otra fuente? Hacia abajo. Hacia abajo y es de voltaje. Todas las fuentes dependientes que vamos a ver ahorita son de voltaje. ¿Y cómo se van a llamar? Esas sí tienen nombre. Esta va a ser FISU índice 1 porque es de la bobina 1 que dijimos. Esta va a ser FISU índice 3 porque es de la bobina 3. Yo ya no puedo cambiar ni la numeración ni los sentidos. Y esta va a ser FISU índice 2. Ajá, ya tiene nombre. Detalle. Vamos a usar, cada vez que haya acoplamientos para cometer menos errores, vamos a usar el método de mallas que desarrolló el doctor Enrique Bustamante Yaca, que fue el fundador de la Academia de Circuitos en el departamento de ICE de CIME Zacatenco hace más de 70 años. Fue el fundador y fue él el que desarrolló el método de mallas que usamos nosotros, que de cierta manera es mucho más fácil trabajar, sobre todo cuando hay acoplamientos, que el método tradicional de aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente y después empezar con sustituciones, despejes y encontrar el resultado. El método que desarrolló el doctor es mucho más mecanizado y nos permite llegar al resultado de una forma más fácil, aunque el proceso que tenemos que seguir a veces es un poco largo, que es el que vamos a hacer. Primero, cada vez que haya acoplamientos, para no cometer errores, vamos a tener que agrupar en cajones de impedancias. Recordando que los cajones de impedancias deben de tener como máximo 3 elementos y todos deben de ser diferentes. ¿A qué me refiero con ello? A que si yo agrupo en un cajón de impedancias 3 elementos, voy a tener que tener una resistencia, un capacitor y una bobina. Eso sería como máximo. Como mínimo, mi cajón de impedancia puede tener un solo elemento. Y ese solo elemento puede ser una resistencia o una bobina o un capacitor. Quiere decir que también puedo tener cajones de impedancias con 2 elementos, ya que el máximo son 3 y el mínimo es 1. Entonces, una vez que yo ya estoy entendido de ello, pues voy a agrupar en cajones de impedancias y aunque aquí tengo una fuente dependiente, estoy diciendo que son cajones de impedancias. Aunque aquí tengo una fuente de voltaje, aunque la incluya en mi cajón aparentemente, no la voy a considerar al momento de escribirlo. Las bobinas, que ya están asignados los sentidos y los números, los voy a tener que respetar porque no los puedo cambiar. Y entonces tengo que esta es la dirección de la corriente para mi cajón de impedancia 1 y por eso este sigue siendo el elemento 1. Este fue el cajón de impedancia 2 y por eso su sentido abarca 2 elementos que sería la bobina y la resistencia y es el 2. Déjenme agregarle el valor que en este caso es 14 y tengo otro cajón que va a estar formado por una bobina y una resistencia que ya definimos y es el 3. Si tengo muchos elementos repetidos, háblese que fueran más bobinas, que fueran más capacitores o más resistencias, por estar repetidos, y yo estoy diciendo que en un cajón no puedo repetir elementos, voy a tener que escribir tantos cajones como elementos repetidos tenga. Para en este caso, yo tengo 3 resistencias, por lo tanto, para cada una de las 3 resistencias que me hacen falta, voy a tener que considerarla como un cajón de impedancias. Si ya tenemos 3 cajones y tengo 3 resistencias, significa que voy a terminar teniendo 6 cajones de impedancia. ¿Quién quiere que sea el cajón de impedancia 4? Es completamente arbitrario quién lo sea. La resistencia de 8, la resistencia de 5, la resistencia de 7. De 8. De 8. La dirección es arbitraria, pero para no tener problemas se lo dejamos con la fuente real, que al recorrerla iría hacia abajo. Entonces, esta es la 4. La 5, la resistencia de 5, la resistencia de 7. De 5. De 5. La dirección, de nuevo, nos basamos en la fuente real y va a ser esta su dirección y es 5.
Y por último, la 7, pues seguimos la dirección de la corriente que nos proporcionan las fuentes y sería esta, y este sería mi elemento 6. Y nuevamente, con estas direcciones que establecimos para cada cajón, podemos decir del circuito, pues que estamos dejando, como la corriente entra por la marca y entra por la marca para el 1,2, pues L1,2 es mayor que 0. Para el 1,3 la corriente entra por la marca y la corriente entra por la marca, por eso L1,3 sigue siendo mayor que 0. Para el 2,3 la corriente entra por la marca y la corriente entra por la marca y por eso L2,3 es mayor que 0. Estamos cumpliendo con lo que se nos recomendó, que todos los acoplamientos sean positivos. Agrupamos ahora en cajones, donde a pesar de que aquí está la fuente, no la vamos a considerar para el cajón y vamos a reescribir el circuito. ¿Alguna duda o pregunta en lo que se lleva hasta ahorita? No, profesor. No, profe. No. Bueno, quedamos que son el grupo ¿qué? El 3. El 3. Les acabo de enviar la imagen y entonces vamos a continuar con el ejercicio. ¿Qué sucede? Ya tengo yo mis cajones, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajones que ahora los voy a establecer y además tengo que calcular todavía el valor de la fuente dependiente 1, de la fuente dependiente 3 y las de la fuente dependiente 2. ¿Sí? Para los cajones de impedancias, recuerden que vamos a tener que transformar las impedancias de las bobinas o más bien vamos a tener que obtener las impedancias de las bobinas, recordando que siempre la impedancia de una bobina cuando tiene acoplamiento le agregamos un subíndice K y decimos en el dominio de Laplace pues que por ser la bobina 1, pues K vale 1. Pero lo dejamos como el valor de la bobina por la variable compleja de Laplace. Y cuando hay bobinas acopladas decimos que la impedancia mutua entre la bobina KL pues va a ser igual a la inductancia mutua que estemos trabajando, que le llamamos K su índice L, por la variable compleja de Laplace. Entonces, tenemos la ventaja que por no tenemos capacitores, no vamos a hacer su cálculo. ¿Y qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a tener que establecer cuánto vale cada uno de los cajones de impedancias que ya establecimos. ¿De qué manera? Bueno, pues tenemos que el cajón 1 va a tener dos elementos pasivos, una resistencia y una bobina. Y por tener una bobina aplico mi ecuación y quiere decir que el cajón de impedancia 1 me va a quedar como 10S más 13. Vamos a calcular el cajón de impedancia 2. Ubico mi cajón de impedancia 2 que va a contener una bobina y una resistencia. Por lo tanto, ese cajón va a valer 14S más 10. El cajón de impedancia 3, que va a ser una bobina y una resistencia, y por el valor que tiene la bobina, que una era, no lo escribí, pero en este caso, bueno, pues era 12, ese cajón va a valer 12S más 15. Nos faltaría el cajón de impedancia 4, el 5 y el 6. Entonces decimos el cajón de impedancia 4 va a ser igual a una resistencia cuyo valor es 8. El cajón de impedancia 5 va a ser igual a una resistencia cuyo valor es 5. Y el cajón de impedancia 6 va a ser igual a una resistencia cuyo valor es 7. Ya tenemos cada uno de los cajones, pero todavía nos faltan las impedancias mutuas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues la impedancia mutua 1,2, la impedancia mutua 1,3 y la impedancia mutua 2,3. Para las impedancias mutuas decimos que es el valor de la admitancia mutua, que como es positiva no tenemos problema, su valor por S. Para la 1,2, el valor de la 1,2, porque ya esta es la bobina 1 y esta es la 2, es 6. Por lo tanto va a ser 6S.
Para la 1-3, porque esta es la bobina 1 y la 3, va a ser 5S. Y para la bobina 2-3, porque esta es la 2 y esta es la bobina 3, va a ser 7S. Y entonces ya calculamos o ya establecimos cuál es el valor de cada uno de los cajones de admitancias que tiene el circuito. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Todo bien, maestro. Bueno, y ahora vamos a tener que calcular las fuentes dependientes que se obtuvieron, que son 3. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar una expresión que nos dice que la fuente dependiente, cuando hay bobinas acopladas, va a ser igual a LK por la condición inicial de esa bobina en tiempos menores que 0, más la sumatoria de K diferente de L del número de bobinas acopladas de L, su índice KL, por la corriente L en tiempos menores que 0. ¿Qué valores va a tener K por tener 3 bobinas acopladas? Pues K va a valer 1, va a valer 2 y va a valer 3. Y en este caso voy a aplicar mi fórmula y voy a escribir, si mi fuente para la bobina 1, su índice 1, K vale 1, va a ser igual a L1, porque K vale 1, por la corriente de la bobina 1 en tiempos menores que 0. Más la sumatoria siempre que K sea diferente de L. Si K vale 1, L no puede ser 1, tiene que ser 2, tiene que ser 3, tiene que ser 4, tiene que ser 5, según las bobinas acopladas. En este caso, la bobina 1 está acoplada con la bobina 2 y con la bobina 3. Por lo tanto, me dice la expresión que es más, pues entonces es más L12 por la corriente de la bobina 2, porque es lo que me dice la expresión. Más L13 por la corriente de la bobina 3 en tiempos menores que 0. Y con eso obtenemos la fuente dependiente. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos datos. Phi su índice 1 va a ser el valor de la bobina 1, que es 10, por la condición inicial de la bobina 1, que aquí está, y vale 3. Más L12 y L12 y 6 por la condición inicial de la bobina 2, que ya se ve aquí que también es 3. Más la inductancia mutua 1,3, que en este caso es 5, por la condición inicial de la bobina 3, que es 0. Sustituimos valores, es decir, 10 por, más bien, hacemos operaciones, 10 por 3 nos da 30, más 6 por 3 es 18, eso nos va a quedar 48 volts. ¿Preguntas o dudas ahorita? No, profesor. ¿No? Bueno, vamos con la fuente de la bobina 2. Entonces sería K vale 2, va a ser L2 por la condición inicial de la bobina 2, más la bobina 2 tiene acoplamiento con la 1 y con la 3, entonces en orden sería L21 por la condición inicial de la bobina 1, más L23 por la condición inicial de la bobina 3. Sustituimos datos y tenemos que la fuente dependiente de la bobina 2 es L2, que vale 14 por la condición inicial de la bobina 2, que vale 3. Más lo que vale L21, que es 6, por la condición inicial de la bobina 1, que es 3, más lo que vale L23, que es 7, por la condición inicial de la bobina 3, que es 0. Hacemos operaciones y nos queda 14 por 3, va a ser 42, 3 por 6, 18, y esto nos va a dar 60 volts. Bueno, ya tenemos la fuente dependiente de la bobina 3 y vamos con la fuente dependiente de la bobina 2, de la bobina 3, que va a ser igual. Ahora acá vale 3, bobina 3 por la condición inicial de la bobina 3, más L
La bobina 3 tiene con 1 y 2 acoplamiento, pues sería L31 por la condición inicial de la bobina 1 más L32 por la condición inicial de la bobina 2. Sustituimos datos y la fuente dependiente de la bobina 3 va a ser igual a lo que vale la inductancia 3, que es 12, por la condición inicial de la bobina 3, que ya se sabe que es 0, más lo que vale L31, que es 5, por la condición inicial de la bobina 1, que es 3, más la inductancia mutua 3,2, que es 7, por la condición inicial de la bobina 2, que ya se sabe que es 3, y hacemos operaciones y nos va a quedar esto 0, sería 15 más 21, nos va a dar 36 volts. ¿Preguntas o dudas, alguna aclaración o algún comentario? No, profe, todo bien. No, profe. ¿Sí o no? No, profe. No. Bueno, aquí es donde se ve que a pesar de que una de las bobinas no tiene condición inicial, sí tiene una fuente dependiente, porque en realidad el voltaje que está obteniendo para esa fuente dependiente nos los proporcionan los dos acoplamientos que tenemos y no la bobina como tal. Por eso les mencioné que siempre que haya bobinas acopladas, vamos a tener fuente dependiente para todas las bobinas que están acopladas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reescribir el circuito. Pero ahora con cajones de impedancias, es como lo vamos a escribir y ya no con los elementos que teníamos hace un momento. Entonces, tenemos nuestro circuito. Vamos a escribirlo. ¿Y qué va a suceder? Aquí teníamos un cajón de impedancias. ¿Qué tiempo falta para que se acabe la sesión? 1 minuto. ¿Mande? Como 1 minuto. Bueno, voy a finalizar esta sesión para que no se corte y empezamos una nueva y terminamos hasta donde lleguemos. Y ya les dije que a partir de donde yo les indique, ustedes terminan el ejercicio. Y es tarea para el día de mañana. Compañeros, mientras, ¿alguna duda o pregunta a aquellos que ya se conectaron? ¿Algún comentario o algo? ¿O todo No, va bien? profesor. No, profesor. Bueno. Creo que ya están todos, déjenme ver. Sí. Bueno, si falta alguien, todavía no se terminan de conectar. ¿Qué va a suceder ahora? Que en vez de tener los elementos, yo voy a dejar mi cajón de impedancia. Este es mi cajón de impedancia 1. Esto es Z1. Y va a tener la fuente dependiente conectada en serie a él. ¿Hacia dónde iba la corriente de ese elemento? Del 1 Derecha. hacia la derecha. Entonces, conservamos su dirección porque la vamos a tener que seguir usando. Esta es la dirección de la corriente del elemento o de la impedancia 1 y esta es la dirección de la fuente y además ya conocemos su valor, que es 48. Entonces, ya tenemos el valor de la fuente dependiente del elemento 1. El elemento 2, ¿hacia dónde iba su dirección de la corriente? Hacia abajo. Hacia abajo, gracias. Entonces, este es mi cajón de impedancia 2. Tenemos una fuente dependiente que si iba hacia abajo la dirección, esta va hacia abajo y esta vale Φ2, que vale 60. Y le dejamos de todas formas la corriente del elemento porque la vamos a usar para hacer cálculos. Entonces, ahí está. El cajón de impedancia 3. ¿Cuál es la dirección de la corriente?
En el 3. ¿Hacia dónde va la dirección de la corriente de la impedancia 3? Hacia Derecha. la derecha. A la derecha, permítanme. Entonces, va hacia la derecha. Por lo tanto, la corriente, la fuente dependiente de voltaje va a ir también hacia la derecha. Y su valor ya lo conocemos, es 36. Tenemos un cajón más aquí, que sería el cajón 4. Y aquí vamos a dejar dos variables, porque una es la corriente del cajón 4 que va hacia abajo, y otra es la corriente que se está pidiendo calcular, que es IDS. Tenemos un cajón de impedancia 5 y el cajón de impedancia 6. ¿Hacia dónde va la corriente en el cajón de impedancia 5? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y en el cajón de impedancia 6? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces ya tenemos el circuito transformado con cajones de impedancias. Nos falta transformar la fuente. ¿Cuánto vale la fuente en el dominio de Laplace, por favor, con el dato que tienen? $50 sobre ese. Va a ser 50 sobre ese. ¿Cuántas trayectorias cerradas tenemos ahora? 2. 2. Quiere decir que vamos a trabajar con dos corrientes de malla. Esta le vamos a dar el sentido de las fuentes, que sería J1. Esta, siempre que haya que calcular algo, le vamos a dar el sentido de la corriente de la malla de acuerdo al sentido de lo que tengamos que calcular, porque como vamos a aplicar mallas, ya puedo escribir aquí, por cuestión de espacio, lo voy a hacer aquí, del circuito, ¿a qué corriente de malla pasa por la corriente que queremos encontrar? Por J2. J2. Por haber asignado este sentido, ¿cómo van estos dos sentidos? Hacia el mismo lado. Es decir, van en la misma dirección, por eso decimos que la corriente que queremos es igual a la corriente de la malla 2. Con eso, ¿qué estamos estableciendo? Que únicamente necesitamos calcular la corriente de la malla 2 para encontrar a IDS. Bueno, ya está nuestro circuito como nos lo piden, es decir, ya lo reescribimos con cajones de impedancias. Las fuentes dependientes ya conocemos su valor, ya está transformado al dominio de Laplace y entonces vamos a iniciar por calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar ahora sí el método completo que desarrolló el profesor Bustamante Yaca y vamos a iniciar por calcular las impedancias propias de las mallas. Lo que haga yo para una malla, voy a hacer para todas las mallas. Por eso no importa si tengo 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 mallas o más, porque la impedancia propia de una malla se calcula exactamente igual para cada una de las mallas. ¿Y qué me dice el enunciado? Cuando yo quiera calcular la impedancia propia de una malla, voy a tener que ubicar mi malla, ver las impedancias que la forman y hacer la suma de esas impedancias. Tenemos la malla 1. ¿Cuántas impedancias están formando a la malla 1? 3. 3. Díctenmelas en orden porque las vamos a tener que sumar. ¿Quiénes son? Z1. Ajá. Z2. Más Y Z2. Z6. Más Z6. Entonces, vamos a tener que sumar a las impedancias que forman la malla 1, que es la 1, la 2 y la 3. Después me dice, más 2 veces, si hay acoplamientos
entre los elementos que forman la malla 1. ¿Hay acoplamientos entre los elementos que forman la malla 1? Sí. ¿Cuántos? 1. 1. ¿Quién es? Z12. Bueno, ubico a los dos elementos que lo forman y voy a recorrer con la corriente de la malla 1, por ser Z11, las corrientes de los dos elementos que están acoplados. Corriente de la malla 1, ¿qué dirección lleva con la corriente asignada a la impedancia 1? La misma. Y corriente de la malla 1, ¿qué dirección lleva con la corriente asignada a la impedancia 2? La misma. Por lo tanto, siempre que sea la misma, sería más por más, nos va a dar más la impedancia mutua Z12. Como ya no hay más, prosigo, voy a hacer la suma, ubico a Z1 y digo que es 10S más 13. Más Z2, que va a ser 14S más 10. Más Z6, que en este caso vale 7. Hago esa suma y me queda 10 más 14, me da 24S, más 13 más 10, 23, más 7 me da 30. Pero aquí entonces voy a tener que es 24S más 30 más 2 veces lo que vale Z12, que es 6. Por lo tanto, va a ser 2 por 6 es 12 y le voy a sumar 12S, pero no es 6, perdón, es 6S. Le voy a sumar ese valor y me va a quedar 36S más 30. Entonces, la impedancia propia de la malla 1 es 36S más 30. Y lo que acabo de hacer para la malla 1, lo voy a hacer para la malla 2, 3, 4, 5, 6, para todas las mallas que yo tenga, por eso no hay problema. ¿Qué significa? Que para la impedancia propia de la malla 2, ubico mi malla 2 o más bien identifico cuántas impedancias forman a la malla 2. ¿Cuántas son las que forman la malla 2? 4. 4. Díctenmelas en orden porque las vamos a sumar. Z2. Ajá. Z3. Más Z3. Más Z4. Sí. Más Z5. Más Z5. Ahora, ya está la primera parte. La segunda parte, ¿hay acoplamientos entre los elementos que están formando la malla 2? Sí. Entonces escribo en automático más 2 veces. ¿Qué acoplamiento? Z23. Bueno, ya sé que es el 2,3. Entonces, voy a ubicar a la impedancia 2, su corriente, y la impedancia 3, su corriente, y voy a recorrer con la corriente de la malla 2 esas dos corrientes. Entonces, corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 2. Contrarias. Direcciones contrarias, es negativa. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3. La misma. La misma, por lo tanto, es positivo. Más por menos. Menos. Menos lo que valga Z23. Y entonces voy a empezar a trabajar y Z2, que vale, déjenme borrar. Z2 que vale 14S más 10. Más Z3 que vale 12S más 15. Más Z4 que vale 8 y más Z5 que vale 5. Hago la suma y me queda que es 26S más 10 más 15 me da 25 más 8 son 33 más 5 me va a dar 38. Quiere decir que la primera parte me queda 26S más 38, más 2 veces menos lo que vale Z23. Aquí es uno de los motivos por lo cual a veces el signo menos nos confunde, porque si hubiéramos tenido que Z23 es igual a menos 7S, a veces este menos lo consideran con este menos, y da la casualidad que es menos lo que vale Z23, entonces sería menos por menos, nos quedaría más, pero
esa confusión la hacen muy seguido de que el signo menos que le asignaron piensan que es el signo del valor y por eso el resultado no sale. Y no es así. Quiere decir que va a ser 2 veces que multiplica a menos lo que valga 2, 3, que en este caso por ser positivo no tenemos problema y nos queda menos 7S. Significa que 2 por 7 nos da menos 14S y finalmente nos va a quedar 12S más 38. Quiere decir que la impedancia propia de la malla 2 pues va a ser igual a 12S más 38. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. No, profe. Venimos con la mutua. ¿Quieren? Lo que acabo de hacer lo voy a tener que hacer tantas mallas como tenga. Repito, si fueran 10 mallas, pues voy a tener que hacer lo mismo para las 10 mallas. Y ahora, voy a sacar la mutua o encontrar la mutua entre la malla 1 y la malla 2, que después tendría yo que hacer lo mismo para si tuviera más mallas, entre la malla 1 y la 3, entre la malla 1 y la 4, entre la malla 1 y la 5, si fueran 5 mallas, después entre la malla 2 y la 1, la 2 y la 3, la 2 y la 4, la 2 y la 5, la 3 y la 1, 3, 4, 3, 2, 3, 5, después 4, 1, 4, 2, 4, 3 y 4, 5, tendría que hacer lo mismo. ¿Qué hago primero? Ubico las mallas que voy a tener que analizar y en este caso en la malla 1 y la malla 2. Ubico mi malla 1, ubico mi malla 2 y entonces identifico cuántas impedancias me quedaron entre las dos mallas. En este caso, ¿cuántas impedancias me quedaron entre la malla 1 y la malla 2? Una. Una. ¿Quién es? Z2. Bueno, ya ubiqué quién es Z2. Ahora, voy a recorrer esa impedancia con la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. ¿Qué direcciones llevan en esa impedancia las corrientes de mallas? Me refiero a que si las dos van en la misma dirección o van en direcciones contrarias. Contraria J2. Bueno, entonces, bueno, siempre que vayan en direcciones contrarias, ese elemento o elementos, si fueran más, los vamos a considerar negativos. En este caso sería menos lo que vale Z2. Después sigue más 2 veces si hay acoplamientos. Por favor, vean el pizarrón porque aquí casi sí es de memoria. Si yo tengo 2, o tengo más bien un acoplamiento que me quedó exactamente así como está en la imagen que acabo de escribir, es decir, si mi acoplamiento, los dos elementos quedaron tanto para la malla 1 como para la malla 2, es más 2 veces ese acoplamiento. ¿Por qué? Porque la corriente de la malla 1 puede circular por la impedancia de aquí y de acá, y después la corriente de la malla 2 también. Como las dos mallas recorren a los dos elementos, por eso se vuelve 2 veces. Entonces, tengo algo así de acoplamientos aquí. No. Por lo tanto, no tenemos el más 2 veces. Como no lo tenemos, pasamos al siguiente término de la expresión que me dice más una vez, si tengo acoplamientos en los cuales al recorrer a los elementos acoplados, yo puedo decir que la corriente de la malla 1 pasa por uno de los elementos acoplados y la corriente de la malla 2 circula por el otro elemento acoplado. ¿Tengo algo parecido a eso? Tengo bobinas acopladas en donde yo pueda recorrer a esas bobinas con la corriente de la malla 1 y de la malla 2. Sí. Sí. ¿Cuántas veces? Sí. ¿O quiénes son esos acoplamientos? Sería Z12 y Z13. Z12 Y Z13. Z12, Z13, nada más. y Z23. Y Z23. Es decir, los 3. Si hubiera dudas, ahorita que hagamos el recorrido para verificar, nos vamos a dar cuenta si se cumple o no. Si alguno no cumple con las condiciones, pues lo vamos a omitir. Primero, vamos en orden. Vamos a empezar con la impedancia o con la impedancia mutua 1-2. Ubico a la impedancia 1 y a la 2, que son las que lo forman, y entonces los voy a recorrer esos elementos con la corriente de la malla 1.
La corriente de la malla 1 puede pasar por los dos elementos que están formando mi acoplamiento. Sí. 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 Bueno, ahora voy con la malla 2. De nuevo, ubico los dos elementos que están acoplados, es decir, Z1, 2 sería Z1 y Z2. ¿La corriente de la malla 2 puede circular por los dos elementos? No, por Z1 no circularía. Entonces, nada más circula ¿por quién? Z2. Por eso es una sola vez. Porque me está condicionando ¿a qué? La corriente de la malla 2 se la voy a dejar asignada a la impedancia 2 y por lo tanto la corriente de la malla 1 va a circular por la impedancia 1. Porque esta no tiene problema, pero esta sí. Por eso es una sola vez. Y entonces hago ese recorrido. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 1, ¿cómo van? En la misma dirección. Misma dirección. En dirección, por lo tanto, la consideramos positivo. Corriente de la malla 2 con respecto a la impedancia 2, ¿cómo van sus direcciones? Contrarias. Contrarias. Por ahí contrarias es negativo. Quiere decir que más por menos me da ¿cuánto? Menos. Menos. Menos lo que valga la impedancia 1, 2. ¿Dudas o preguntas? Doctor. No. Bueno, vamos con orden. Ya hicimos la 1, 2, vamos a ver la 1, 3. Y creo que ahí no hay problema. Ubicamos a las dos impedancias que forman mi impedancia mutua 1, 3. La corriente de la malla, ¿por cuál de las dos impedancias que forman el 1, 3 puede circular? Por Z1. ¿Y la corriente de la malla 2? Z3. Sí, lo pueden lograr, es una vez. Corriente de la malla 1, ¿qué dirección lleva con la corriente de la impedancia 1? La misma. Corriente de la malla 2, ¿qué dirección lleva con la corriente de la impedancia 3? La misma. Siempre que lleven la misma, consideramos que son positivas. Más por más nos da más lo que valga la impedancia 1, 3. Y vamos con la última que dijeron que estaba ahí, que es la 2, 3. Ubico a los dos elementos que forman mi acoplamiento 2, 3, que es la impedancia 2 y la impedancia 3. La corriente de la malla puede circular tanto por la impedancia 2 como por la impedancia 3 de la malla 1. No, solo por Z2. Solo por Z2. Por lo tanto, eso ya en automático me condiciona a ver si la corriente de la malla 2 puede circular por la impedancia 3. Sí, por la impedancia 3. Sí. Sí, entonces ya tenemos, por eso es una sola vez. Y volvemos a verificar. Corriente de la malla 1, ¿qué dirección lleva con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2? La misma. La misma. Corriente de la malla 2, ¿qué dirección lleva con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3? La misma. Por ser la misma dirección, las consideramos positivas. Más por más me da más la impedancia o lo que valga la impedancia 2, 3. Y entonces ya hago mi suma. Tengo que, de acuerdo a lo que está ahí, estamos diciendo que es menos lo que vale la impedancia 2, que entonces sería menos 14S menos 10. Menos lo que valga la impedancia 1, 2, que sería menos 6S. Más lo que valga la impedancia 1, 3, que es 5S, y más lo que valga la impedancia 2, 3, que es 7S. ¿Qué significa? Que al hacer sumas me queda menos 14 más menos 6 me da menos 20S. 5 más 7 me da 12S. Entonces tengo que es menos 20 más 12, me va a quedar menos 8S menos 10. Y entonces la impedancia mutua entre la malla 1 y 2 sería menos 8S menos 10, que también lo puedo escribir como menos que multiplica a 8S más 10. Y después tendríamos que hacer lo mismo si hubiera una malla 1 y una malla 3. Ubicamos la malla 1, ubicamos la malla 3, vemos qué elemento quedó entre la malla 1 y 3. Si no hay ningún elemento porque no es factible, pues consideramos que es 0 y vemos si hay acoplamientos y haríamos lo mismo. Pero bueno, en este caso son dos mallas y ahí terminamos con las impedancias propias y mutuas de las mallas. ¿Dudas o preguntas? No, profe, ninguna. Ninguna. Bueno,
Entonces, vamos a continuar con el proceso. ¿Son el grupo qué? El 3. El 3. Gracias. Perdón, pero se me olvida y entonces para no cometer errores prefiero preguntar. Y entonces ya tenemos nuestro circuito, ya calculamos las impedancias propias y mutuas de mallas, ya podemos borrar todo esto, nada más dejar el circuito porque todavía hay que hacer ciertos criterios o seguir ciertos criterios para escribir nuestras ecuaciones de malla. Y entonces me dice, las ecuaciones de malla por ser 2, me dice que es lo que vale Z11, que ya lo calculamos y es 36S más 30 por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12, que voy a usar el signo factorizado menos, y me va a quedar entonces menos 8S más 10 por la corriente de la malla 2, y la vamos a igualar a fuentes de voltaje. Por lo tanto, primero, ubico mi malla 1 y tengo fuentes de voltaje en la malla 1. Sí. ¿Cuántas? 2. ¿Las dos fuentes llevan la misma dirección que la corriente de la malla o van en direcciones contrarias? No, llevan la misma dirección. La misma, entonces las vamos a sumar. Y además, por llevar la misma dirección que la corriente de la malla, cuando escribamos el resultado de en esta expresión, en este lado siempre va a quedar positivo cuando las fuentes lleven la misma dirección que la corriente de la malla. Como van en la misma dirección, la sumamos y sería 48 más 60, sería 108, lo que vamos a igualar. Después tenemos a Z21, que es igual a 1,2, entonces sería menos que multiplica a 8S más 10 por la corriente de la malla 1, más lo que valga Z22, que fue 12S más 38 por la corriente de la malla 2. ¿Hay fuentes de voltaje conectadas a la malla 2? Sí. Sí. 3. 3. ¿Todas llevan la misma dirección que la corriente de la malla? No. 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 ¿Cuántas llevan dirección contraria? Una. No. Una. ¿Cuál es? La de 60. Entonces hacemos la suma y ¿cuánto nos quedaría? ¿Por qué? Recuerden que la de 60 la vamos a considerar negativa. Hagamos la suma y ¿cuánto queda? Quedaría 50 sobre S menos 24. 50 sobre S menos 24. El orden de los factores no altera la suma, entonces yo puedo escribir menos 24 más 50 sobre S. Ya tengo mis ecuaciones de malla, ya se acabó todo el análisis eléctrico que había que hacer, y a partir de ahorita vamos a usar cualquier método matemático para poder encontrar el valor de la corriente de la malla 2, porque es la que me están pidiendo. Y en este caso vamos a usar determinantes, ya que es el método que se ha usado durante todos los cursos de circuitos, háblese de circuitos de CA y CD, teoremas y ahora de transitorios. Seguimos usando el mismo método, por eso les digo que es muy mecanizado y nos permite trabajar de forma más rápida, sin hacer sustituciones y todo el detalle, usando determinantes, y diríamos que la corriente de la malla 2, vamos a escribir el determinante del numerador, recordando que sería, le llaman el cofactor de la corriente de la malla 2, en el cual la posición de los resultados ocupa la posición de la corriente de la malla 2. Esto nos queda en el numerador 36S más 30, menos, voy a escribir aquí 8S menos 10, voy a escribir ahora el menos ya, voy a quitar el paréntesis, y aquí va a ser 108 menos 24 más 50 sobre S. Ese sería el determinante del numerador, y el del denominador sería 36S más 30 menos 8S menos 10 menos 8S menos 10. Y por último, lo que vale Z22, que es 12S más 38. Ya tenemos nuestro determinante. Por cuestiones de tiempo vamos a usar la aplicación, si no tendríamos que hacer todo el proceso
por las piedritas, como yo le llamo, y entonces tenemos que, si usamos Math-Halley, que es el que nos permite trabajar con fracciones y hacer los determinantes, pues vamos a tener que utilizar nuestros corchetes, vamos a crear nuestra matriz que es de 2 por 2, le decimos que haga el determinante y escribimos los valores en lugar de la S, tenemos la X y va a ser 36X más 30, después es 108, después es menos 8X menos 10 y por último en el numerador, ¿verdad? Menos 24 más 50 entre X. No hay errores de acuerdo a lo que escribí en el pizarrón, que yo lo estoy viendo, aunque ustedes no, pero yo lo estoy viendo. Y después decimos entre el otro determinante de una vez, que va a ser de 2 por 2, y va a ser entonces 36X más 30, después es menos 8X menos 10, después es menos 8X menos 10, y por último 12X más 38. No hay errores, creo que no, y le damos Enter. Por favor, me dictan el numerador. ¿Cuánto queda? Díctenmelo, por favor, el numerador. 135S, ajá. 93.75. Denominador, por favor. Ajá. 98X cuadrada, ajá. No hay problema, yo sí lo escribí, pero sí lo entendí, no hay ningún inconveniente. Bueno, como ya encontramos el resultado, nos regresamos y entonces es lo que está aquí, el resultado que dio. Detalle, ya pueden usar muchas ocasiones, a veces no saben cómo sacar las raíces de una ecuación, de un polinomio de tercer orden, no digo que todos, pero a veces sí. Entonces, por eso, para evitar ese problema, si ustedes saben, pues no lo hagan, pero si no, pues habría que hacer lo siguiente. ¿A qué me refiero? Pues que J2 va a ser igual. En el denominador factorizo la S y con eso ya saqué una raíz que va a ser igual a 0. Y no tengo que escribir y me va a quedar 23S cuadrada más 98S más 65. Y las tres raíces que tendría que sacar aquí al momento de factorizar para poder expandir en fracciones parciales, pues aquí ya tengo una y de aquí voy a obtener las otras dos. Es lo mismo esto que esto, nada más que aquí tengo un polinomio de segundo orden que todos básicamente saben usar su calculadora para encontrar las raíces. Por eso es que yo lo separo. No es necesario, de nuevo, no porque yo lo haga, lo tienen que hacer ustedes. Si ustedes dicen, de una vez lo transformo, pues adelante. Pero antes de eso, hay que recordar que después de verificar que la función sea racional propia, es decir, que el grado del polinomio del numerador sea menor al del denominador, y si ya lo tenemos, antes de expandir en fracciones parciales o factorizar el denominador, tengo que convertir al coeficiente de la S de mayor grado en el denominador en 1. Y aquí es 23, entonces voy a dividir todo el polinomio del denominador entre 23 y todo el polinomio del numerador entre 23. Por favor, lo hacemos, en este caso quedaría S cuadrada, 98 entre 23. Antes de que se acabe el tiempo. 4.2608. Nada más con 2, 4.26. Y 65 entre 23. 2.82. 2.82. Con numerador 135 entre 23. 5.86 S y 93.75 entre 23. 4.07. 4.07. Bueno, yo me voy a quedar ahí
La tarea es empezar desde aquí hasta encontrar el valor primero de I de S. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, aquí puedo decir, entonces empezamos por eso. Primero decimos que I de S quiere igual a J2, pues entonces va a ser a S que multiplica a S cuadrada más 4.26S más 2.82. Nos falta todavía factorizar este polinomio para tener que las tres raíces que van a formar a este resultado, y después hay que expandir en fracciones parciales, y una vez que se expande en fracciones parciales hay que calcular cada una de las constantes a través del método de Heaviside, o pueden usar cualquier otro. El resultado no puede cambiar, nos tiene que dar igual. Y posteriormente, ya que tengan las constantes, escribirlas en el dominio de Laplace, la expresión de la corriente, y posteriormente obtener la corriente en el dominio del tiempo. Entonces, a partir de lo que está ahí en el pizarrón, ustedes ya lo van a terminar y es lo único que me van a entregar. No escriban todo para la tarea. Para su libreta sí, para la tarea no. A partir de aquí hasta que obtengan el valor de I de T. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, esa sería la tarea para el día de mañana, a más tardar a las 11 de la noche. Nada más hay que terminar la parte que hace falta. Es decir, tienen que obtener el valor de las constantes. Primero, factorizar el polinomio que todavía está pendiente, expandir en fracciones parciales, calcular las constantes, escribirlo en el dominio de Laplace, después la transformada inversa para tener el dominio del tiempo. Y eso es lo que me van a enviar. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Ya les dije que yo mañana no les voy a dar clase, pero esa hora y media ocúpenla o para terminar la tarea si tienen flojera de hacerla ahorita, o para pasar los ejercicios que estamos haciendo en Zoom a su libreta, o los ejercicios de YouTube a su libreta, para que después tengan los puntos que completen para el 10 y no empecemos con que por qué saqué 6 o saqué 7 o saqué tal o cual valor en el examen. Si no hay preguntas o dudas, nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Yo- Igualmente.